Este es el título de nuestra palabra. Vive en el propósito divino de la bendición. ¿Cuál es el título de nuestra palabra? Vive en el propósito divino de la bendición. Quiero ir rápidamente a Proverbios 10:22, un pasaje muy conocido que despertó toda esta palabra. Quiero darlo como una predicación, pero es casi un estudio. Quiero dejar esta palabra realmente y anhelo la puedan recibir en su corazón. Yo lo leo en Reina Valera actualizada y dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Dice que la bendición de Dios, ¿qué hace? ¿Qué hace la bendición de Dios? Enriquece. ¿Y qué es lo que no hace? No añade tristeza. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Marina. No añade tristeza con ella. Nos bendice, nos hace bien, nos enriquece. Dios es Dios de bendición. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vivir en comunión con Dios es vivir en bendición. Vivir en comunión con Dios es andar en bendición. Pero yo quisiera que hoy entendamos un concepto, algo en la palabra de Dios, entender que la bendición tiene propósito. Que la bendición de Dios tiene propósito. La bendición de Dios, cuando Dios habla de bendición, no solo es una expresión buena para nuestra vida, sino que Él otorga algo con esa expresión de bondad a nuestra vida. No sé si se entiende. No es solamente que Dios dice te quiero bendecir, sino que cuando Dios bendice, además otorga algo a nuestra vida. La bendición de Dios, dice el texto, que hace no añade tristeza. Quiero que sepas que Dios no se contradice. Dios es coherente. Dios le funciona bien la cabeza. ¿En qué sentido te quiero decir esto? No te va a dar algo como bendición. No nos va a dar algo como bendición. Decir, Dios no me va a dar algo como bendición y que después se convierte en tristeza. Hay mucha gente que dice que recibió algo como bendición, pero de pronto eso que recibió como bendición en el tiempo ya dejó de ser bendición. Entonces, Dios es coherente, Dios no falla. Si de pronto algo que parecía bendición no es tal bendición, hay que dudar si lo que recibimos o lo que decidimos o lo que hicimos realmente era bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Esto tiene que quedar con un concepto claro en nuestro corazón, en nuestra vida. Dios no te va a dar algo como bendición, pero que después te va a añadir tristeza, te va a traer dolor, te va a quitar el sueño, te va a robar la paz. Lo que viene de Dios te enriquece, te hace bien a todo tu ser, vuelvo a decirlo. Y en eso están incluidas tus emociones. Hay mucha gente que ama a Cristo, pero que emocionalmente está muy mal. Porque ha perdido la calma, la paz, ha perdido el gozo. Y eso no es bendición. Lo que es bendición de Dios te enriquece, te hace bien. Y esto tiene mucho que ver con las relaciones humanas que tenemos, con los proyectos de vida y con las cosas que hacemos. Mucha gente emprende cosas pensando que es bendición de Dios, pero después está cosechando tristeza, dolor, pierde la calma, pierde la paz, y eso no es de Dios. ¿Queda claro? Lo dije hace unos domingos, pero necesito remarcarlo hoy. La bendición de Dios es una decisión personal de vida. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio, este texto necesito leerlo, 11, 26 al 28. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. En definitiva, Dios dice, vos sos el que decidís, vos sos el que elegís. Decirle que está a tu lado, vos elegís. La bendición de Dios enriquece, no añade tristeza, pero la decisión es tuya. La decisión es tuya. Y dice el versículo 27, bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor, su Dios, hoy les mando a obedecer. Por eso me cuesta, como orábamos al comienzo, orar por nuestro país, por las autoridades, cuando no tienen en su corazón el deseo de obedecer la palabra de Dios.
Queremos pedir bendición a Dios y es a veces como viene la gente con un paquete armado y te dice, pastor o al líder de la célula, orá por esto. Y vos tenés que pedir a Dios que bendiga algo que sabés que Dios no está en ese proyecto. Orá por esta relación que empecé, esta nueva pareja, esto. Y vos decís, Dios no está en esto. Yo querés que pida bendición, pero yo sé que te va a añadir tristeza. Orá por este proyecto en mi vida. ¿Y qué compromiso? Porque acá la palabra es muy clara. Dice Dios en esta palabra que con esta seguridad, bendición si obedece los mandamientos que yo, el Señor su Dios, le mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Dios y se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Qué determinante que es, ¿no? Es decir, la bendición es una elección. Yo elijo vivir bajo bendición. Quiero vivir bajo bendición. ¿Vos lo querés? Es la elección, vivir la palabra en todas las áreas de nuestra vida. Ese gran desafío que tenemos. Pero yo te dije de entrada que lo que me llevó la palabra de Dios había comenzado con este texto que me ministraba y me sentía que de parte de Dios, pero me lleva a otra palabra, porque yo hablé de una cosa que es el propósito de la bendición. ¿De qué vamos a hablar? Del propósito de la bendición, de vivir en el propósito de la bendición. Y para poder saber cabalmente, a la luz de la palabra de Dios, el propósito de la bendición, necesitamos ir a la primera bendición que Dios dio al ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, automáticamente lo bendice. Y en esa bendición, Dios muestra el propósito de la bendición que Él imparte a su criatura. Esto está en Génesis 1, 27 y 28. Que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó. A imagen de Dios, hombre y mujer, los creó. Amén. Los bendijo con estas palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen en los peces del mar y en las aves del cielo y en todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo. ¿Y saben lo que veía de esta palabra? Es que Dios da una bendición como un mandato. La bendición, la primera bendición que Dios da al ser humano, lo da como un mandato. No lo da solamente como una expresión de buenos deseos. No lo da como una sugerencia. Decir conmigo, no es una sugerencia, es un mandato. No es una expresión de buenos deseos, es una orden. Y la orden del Señor, para dividirla podría ser más, la divido en tres y en esto nos vamos a quedar. Lo primero que dice es, sean fructíferos. Segundo, multiplíquense hasta llenar la tierra. Y tercero, sometan y dominen, o en otras palabras, gobiernen. ¿Estamos acá? ¿Me están siguiendo el planteo? Y quiero ir al primer propósito y vamos a desarrollar estos tres propósitos de la bendición. El primer propósito que tiene Dios al bendecir al ser humano y dar una orden es que seamos fructíferos. Es que el ser humano que cada ser humano sea alguien fructífero. El Señor, Dios es Dios de fructificación. Dios nos bendice porque Él quiere que estemos continuamente produciendo. No solamente hijos, porque este tema se toca en este versículo. Hay familias que se han dedicado a producir hijos. A llenar la tierra tomaron el mandato de una manera personal. Pero producir de parte de Dios es mucho más amplio. Esta bendición que Dios otorga al ser humano es que sea alguien fructífero, es alguien que puede producir, decí conmigo producir, que puede tener ideas, innovaciones, que puede crear una canción para bendecir a Dios, que puede escribir un libro para glorificar a Dios, que fueron cosas realizadas por Dios en tu corazón, en tu mente, y Él te da la capacidad de ser fructífero.
No hay vida más preciosa, más que sentirse que uno puede producir cosas. Que Dios nos da ese regalo, que tu vida sea una vida con la capacidad de producir, de lograr, de alcanzar. ¿Sabes que los inventos más importantes de la historia de la humanidad fueron realizados por cristianos? Los inventos que marcaron a nuestro mundo fueron realizados por cristianos. Las universidades más importantes del mundo, como Harvard, fue fundada por cristianos. Es decir, Dios le dio a sus hijos una bendición de ser fructífero, de ser creativo, de tener la capacidad de soñar y de lograr cosas. Yo quiero decirte que la bendición de Dios está sobre tu vida para que seas un soñador, para que alcances cosas preciosas, porque Dios te la pone en tu corazón para que lo logres. Y su bendición es que seas fructífero. Su bendición es que logres sueños. Su bendición es que alcances cosas para su gloria, usando tu vida. Por eso el Señor dice que su iglesia es la sal de la tierra y la luz del mundo. Podés saber que si tomás a Cristo en serio, que si tomás su palabra en serio y que si perseverás en Él, en su palabra y en lo que Él te ha dado, vas a tener muchos frutos en tu vida. Vas a lograr cosas importantes. Porque los sueños de Dios siguen siendo para su pueblo, para sus hijos, pensamientos de bien y no de mal. Y sigue teniendo futuro y esperanza. No solo quiero decirte una palabra alentadora, yo te declaro lo que dijo Dios, su primera bendición para su creación, la corona de su creación, el ser humano fue: sean fructíferos, produzcan, logren. El sistema, el pecado, el mundo te ha hecho pensar que eres un don nadie, eres hijo del rey. Hay sueño, hay propósito, hay destino. No eres circunstancia de la historia. Vos podés cambiar la historia de tu vida, de tu casa, de tus hijos. Los sueños pueden ser logrados. No eres víctima de la historia. Dios te pone para cambiar la historia. Estás para ser fructífero. El Señor es muy duro justamente con los infructíferos. Decirle que está a tu lado: el Señor es duro con los infructíferos. ¿Cómo estás? ¿Por qué es duro? Porque no están cumpliendo un mandato de Él. El mandato de Él fue que seas fructífero. Si no estoy siendo fructífero, estoy en desobediencia. Él dijo: sean fructíferos como bendición. Los bendijo con esta palabra, pero la palabra fue seguida por una orden. ¿Lo tomás? Fue seguida por una orden. Así que esos cristianos apáticos, esos cristianos que siempre están en derrota, revisá porque hay algo que no está bien. El cristiano que no está en logro, que no está en proyecto, que no está... Hay algo que no está bien. Yo no te quiero dar esta palabra como una sacudida mala, te la quiero dar como algo bueno de parte de Dios. Para que sepa que vos no sos un adolescente para repetir historia, sos para cambiar historia. Que vos eres una jovencita, una mujer que has sufrido, que te has pasado cosas malas, pero que Cristo vino a tu vida para cambiar historia, para que sea fructífera, para que haya bendición en tu vida. Pero te decía, el Señor es duro. Mire, yo le leo 3 pasajes rápidamente. El primero, Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Pregúntale que está a tu lado: ¿estás por ser cortado o estás por ser podado? No es lo mismo, ¿eh? Si Dios te está podando es porque está llevando fruto y quiere que lleves más fruto. Hay veces que Dios tiene que podarnos. Tiene que sacarnos aquellas cosas que nos están frenando, que nos están parando, y la poda duele. Pero es para que llevemos más frutos. El Señor es duro, porque Él dice: hay una bendición sobre tu vida. Hay una bendición y hay una orden. Tienes que ser fructífero. Empezaste mal, has luchado, no te ha sido fácil, no tuviste buenos ejemplos, hiciste lo que pudiste, pero yo vine a tu vida para traer toda bendición, dice Dios. Cristo vino a tu vida para traer toda bendición.
Y si hemos entendido al cristianismo, si hemos entendido a Cristo, no es para tener una religión, no es para venir los domingos a la reunión, es para vivir una vida en bendición y en obediencia al Señor. Es lo que Él tiene para nosotros. Por eso Él dice, el que dice que está en mí no lleva fruto, no, es imposible, no puede ser. Mira qué duro que es el Señor, dice Mateo 21:18. Mateo 21:18 dice ahí la palabra, muy de mañana, cuando volvía de la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hoja. Y entonces dice que Jesús tuvo hambre, vio una higuera, la vio con hojas, llamaba la atención, hojas verdes, y se acercó, pero lo único que había era hoja. Y cuando se acercó y no encontró el fruto, dijo, nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Porque Dios dice, todo lo he creado para que tenga fruto. Y cuesta entender estos textos, pero creo que nos habla de lo determinante que es lo que Dios quiere. Te dije rápidamente, Dios está hablando a un pueblo que le había dado muchas oportunidades. Y le dice en Mateo 21:43, por eso le digo que el reino de Dios se le quitará a ustedes y se lo entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Jesús es amor, pero en este pasaje uno encuentra que Él espera fruto, es decir, espera fruto de mí. Y Él demanda frutos. Por eso, la primera bendición y la primera orden del Señor es ser fructífero. Y nuevamente, no solamente tener hijos, qué bueno si lo puedes tener, hijos espirituales, gloria a Dios que así sea. Pero eres alguien con la capacidad y con la bendición de Dios para tener una vida llena de frutos. El segundo propósito, el segundo mandato en la bendición de Dios al ser humano recién creado es multiplíquense hasta llenar la tierra. Dios es Dios de abundancia y de multiplicación. ¿Cuánto lo creen? Puso en su creación la capacidad de la multiplicación. Dios creó todo con la capacidad de la multiplicación. Desde el ser humano, desde una planta, desde una semilla. Quise entrar en detalle, pero después borré, digo, porque va a ser muy largo. Pero quería expresarle cuántos huevos puede poner un pez. Y según un libro decía que un pez puede llegar a producir 300 millones en su vida de huevos. Dios puso en su naturaleza lo que Él ha creado, la capacidad de la multiplicación. Te doy un dato, va a decir que vine a la iglesia. Una tortuga por cada nido que hace puede poner 150 huevos, dicen según los que estudian las tortugas. Decirle que está a tu lado, Dios nos hizo para multiplicarnos. En una semilla hay un árbol. En un árbol hay muchísimo fruto. Detrás de un árbol hay un gran bosque. Todo tiene la capacidad de multiplicarse. Las aves, todo pez, todo animal, Dios puso el ADN de la multiplicación. Por eso cuando Dios bendice, dice sean fructíferos y remarca, multiplíquense. En Cristo la multiplicación siempre es así, es grande. Te di dos pasajes, los leo rápidamente para que podamos entender. Dos textos que tienen que ver con la gran comisión del Señor. El primero de ellos, los dos conocidos, Mateo 28, Jesús se ha resucitado y demás. Se acerca, dice entonces, se acercó entonces a ellos y le dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, mi iglesia, por tanto, mi célula, por tanto, mi líder, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo sale de lo pequeño a lo grande rápido? Y te desarma la cabeza. Vos decís, pero Señor, yo quería algo chiquitito, algo. Y dice Dios, no, yo quiero grande. No, pero Dios, algo que yo lo pueda manejar. Y Dios te dice, conmigo lo va a manejar, es algo grande. Amén. Hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que vos entiendas que cuando Jesús dice esta palabra, se la dice a un grupo de 11 hombres, porque ya Judas no estaba, algunos 120 por el grupo que se juntó, pero que estaban temerosos,
que estaban con dudas. Pedro venía de traicionar al Señor. Los otros se habían ido y un montón de cosas. Y parecía una utopía. Pero Jesús le dice, vayan por todo el mundo. Vayan y prediquen, hagan discípulos. Y así se cumplió. Porque Dios decía, en Dios siempre hay más. En Dios siempre hay más. Vamos. Quiero que reciba esta palabra. En Dios siempre hay más. No pienses en pequeño, piensa en grande. Amén. Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos. Y Dios, como comprende que somos medio lenteja, dice, primero en Jerusalén, primero ahí en tu alrededor. Para que se te vaya rompiendo estructura, para que se te vayan cambiando pensamientos. Después vamos a Judea, vamos a ampliar la región. Vamos a Samaria, qué bueno, gloria a Dios. Vamos hasta lo último de la tierra. Aleluya, amén. Porque en Dios siempre hay más. Multiplícate. ¿Sabes qué? El mal, Satanás, todo como lo quieras llamar, siempre procura la esterilidad. Siempre. Porque la esterilidad, y no estoy hablando de aquella mujer que no tiene solamente un hijo, una vida estéril, una vida sin propósito, una vida vacía, una vida que no trasciende, es muy opaca. ¿Y por qué te sentís mal? Porque no fuiste creado para eso. Fuiste creado bajo bendición para lograr grandes cosas. Pero tal vez te han dicho, vos no vas a poder, vos no vas a lograr. Y vos le has creído a esos mandatos, no voy a poder, no voy a lograr, porque el diablo siempre procura que frustrar el sueño, la bendición y el proyecto de Dios. Pero qué interesante que las tres mujeres de los patriarcas tuvieron que luchar con esterilidad. Sara, su esposa, era estéril. Y Dios le dice, haré de ti una nación grande, en ti serán benditas las familias de la tierra, tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del cielo, pero su mujer es estéril. Cuando tienen un hijo, viene Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y con quién se encuentra? Se casa con Rebeca. Y la nuera de él, la esposa de su hijo Isaac, Rebeca, lean la historia, estoy leyéndole Génesis, dice que era estéril. Y Dios le dice, en tu descendencia voy a ser una gran nación. Y no termina ahí, viene Jacob, el nieto, y su mujer Raquel es estéril. Demasiada coincidencia. Cuando hay una promesa de bendición, de multiplicación, de crecimiento, el diablo va a hacer todo lo posible para que nuestras vidas sean estériles. Pero la bendición de Dios es más grande que toda maldición del diablo. Y Dios levantó la nación y Dios en Cristo bendijo a toda la familia de la tierra. Porque la promesa de Dios es más grande que las artimañas del mal que se han tendido contra tu vida, contra lo que te ha dicho, no te multiplicarás, no podrás, no lo lograrás. Dios te dice, hay una bendición sobre vos, te vas a multiplicar, lo vas a lograr, porque mi bendición está con vos. Si lo crees, dale un aplauso al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Es para su gloria, para el que cumple las promesas, para el que promete y lo hace. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El tercer propósito que Dios le dice en la bendición a su criatura, en el cual puso su imagen, en el cual puso su espíritu, en el cual, a la diferencia del resto de la creación, le dio la capacidad de relacionarse con Él. Y le dice, en tercer lugar, como parte de la bendición y como parte del mandato, sometan, dominen, gobiernen. Decí conmigo, sometan, dominen, gobiernen. La persona en bendición es una persona que está al control de su vida y de todo lo que compone su vida. La persona en bendición sabe gobernar bien sus asuntos, dice la palabra de Dios.
no puede ser gobernado por los errores. Hay mucha gente que es gobernada por los errores de su vida. Ha tomado lo que decía que era la bendición de Dios, que le iba a enriquecer, pero han sido errores. Y esos errores están gobernando su vida. Esos errores marcan la agenda de su vida. Porque acordate que vimos que la bendición es una opción, es una elección. Y cuando uno elige mal, va a ser gobernado por lo que elige mal. Y si elegís bien, vas a ser gobernado por lo que elegís bien. Porque cuando vos no podés pagar las cuentas porque hiciste malas decisiones, tu cabeza está dominada, gobernada por esas cuentas a pagar y por esa situación indominable. ¿Cuánto entiende lo que digo? No levante tu mano. Claro que sí. Claro que sí. No puede ser gobernado por las deudas. No puede ser gobernado por el caos familiar. Hay gente que en vez de gobernar, está gobernado por sus enojos, por sus broncas, por sus ira, por su deseo de venganza. Y eso gobierna su corazón. Pero la bendición de Dios fue para que vos estés al control, para que gobiernes y no seas gobernado. La palabra que Dios me da es esta y yo la tengo que compartir. Y creo que lo que Dios quiere es bendecirnos. El propósito de la bendición es estar al control de tus emociones. Hay gente que ha perdido el control de sus emociones y por sus emociones hace un montón de cosas equivocadas. Dios te dice, te pongo para que gobiernes. Por eso la prédica del evangelio no es un evangelio barato, sino que es el evangelio del reino. Cristo nos mandó a predicar el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio del reino? Es donde Cristo reina. Por eso predicamos el evangelio del reino. No solamente un evangelio de salvación, sino un evangelio donde Cristo gobierna. Porque donde Cristo gobierna es bendición que no añade tristeza. Pero donde Cristo no gobierna es bendición entre comillas que después trae tristeza y dolor. Lo que Dios quiere traernos es bendición. Cuando Cristo gobierna en una casa, en esa casa hay bendición. Cuando Cristo gobierna tu vida personal, particular, secreta, esa vida está en bendición. Pero cuando Cristo no reina, lo que gobierna es el mal. Por eso Cristo quiere que venga su reino. Nos enseñó a orar, que oremos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando Cristo gobierna, todo cambia. Es decir, cuando nosotros podemos aprender que podemos co-gobernar con Cristo. Qué tremendo. Si algún político de este tiempo lo llamara y le ofrece no sé qué carguito, oh, mirá lo que me ofrecieron, qué bárbaro. Tenemos un llamado de co-gobernar con Cristo. Gobernar en tu casa, gobernar en tu zona, en tu lugar de influencia, a gobernar. Es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No sé si estás tomando esta palabra. A mí me ministró y me hizo pensar mucho. Porque a veces pensamos la bendición de Dios para que nos vaya bien. Y me hizo ver este pasaje, esta palabra, que tantas veces la he leído, que la bendición de Dios es una orden para mi vida. Una orden de que tengo que ser fructífero. Que no me puedo ir de este mundo sin haber dejado frutos, sin haber marcado vida, sin haber levantado algo para la gloria de Dios. Que no me puedo ir de este mundo sin multiplicarme, sin extender lo que Dios ha puesto en mi vida. Que no me puedo ir de este mundo en una vida de caos y de problemas, sino que tengo que ser el que está al control, co-gobernando con Cristo en todos mis asuntos.